RCM. Bien, son las 15 horas con exactos 36 minutos. Yo estoy muy contenta de que esté en los estudios de Red Compañera Mundo el director general del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, licenciado Hugo Cristóbal Mamani Ticona. Qué gusto tenerlo aquí en Red Compañera Mundo. Gracias por venir hasta nuestros estudios. Un gusto, Casimira, estar en tu programa. Sí, estamos atentos a todos los interrogantes que tengas para poder responder a la población. Claro que sí, y la gente que nos está siguiendo, adelante también con las consultas que tengan. Pero yo quiero arrancar primero preguntándole, ¿con qué proyección está el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología este 2023? ¿Cuánto ha crecido en estos últimos años? ¿Cuánto se está modernizando? Bueno, el CENAMI este año va a cumplir 55 años de vida. El año 68 fue su decreto de creación. Yo estoy ya hace 2 años en el CENAMI, este va a ser el 3er año. Y la proyección que tenemos por el mandato de nuestro presidente Luis Arce Catacora y el ministro de Medio Ambiente Juan Santos Cruz es enfocar la información del CENAMI al sector productivo agrícola pecuario. Entonces, en ese contexto, nosotros como CENAMI estamos enfocando ya la información a ese sector tan vulnerable, porque nosotros, no te olvides que vivimos de comer papa, haba, no todos los productos, tomate, cebolla. ¿Y cómo se produce? Cuando tienes una buena información meteorológica, entonces puedes hacer una planificación de qué productos vas a poder sembrar, en qué época del año vas a poder sembrar para que puedas tener un alto rendimiento. Y ahí el CENAMI está apuntando para que este sector pueda tener esta información. A ver si le entiendo. Yo estaba convencida que este sector podía acceder a esta información tan vital como es el clima, ¿no? Porque bien lo decía usted, su sembradío va de acuerdo al clima y para que ellos puedan prever qué van a hacer. No lo tenían, es decir, nunca lo tuvieron, recién a partir de ahora lo van a tener. La información, el CENAMI lo generaba de forma general. Ya. El público en general de las áreas urbanas, por ejemplo, tenía la información. La prensa va al CENAMI, pregunta si va a llover o no va a llover, entonces era una información general que se tenía. Además que sabemos que sacamos solo el paraguas, exactamente, digamos, ¿no? Entonces, pero el sector productivo en sí no desconocía casi de esta información, excepto en algunos municipios con los cuales se ha coordinado con los técnicos de las unidades de gestión de riesgos. Les podían dar esta información, pero no era tan cercano al productor realmente, ¿no? Era solamente para cubrir una emergencia, digamos, ha habido un granizo, se ha perdido los cultivos, o ha habido una helada, se ha perdido cultivos, ahí recién tenían la información, digamos, pero para tomar una decisión, decir, para este año, ¿cómo puedo sembrar? ¿Cómo Exacto. puedo tomar una decisión? ¿Cuánto de agua disponible puede tener? ¿Si va a llover o no va a llover? Entonces, eso es lo que necesitaba el productor, para decirle, sí, este año puede usted, porque vamos a tener lluvias adelantadas, si usted puede hacer una siembra adelantada, por decir. Entonces, ciertos productos se pueden hacer una siembra adelantada, por decir, la papa, el haba. Entonces, el productor necesitaba de esta información. Por supuesto que sí, y qué buena cosa. O sea, ¿ya la están recibiendo o recién la van a recibir? Sí, hemos firmado convenios con varios municipios, con el norte de Potosí hemos firmado con algunos municipios. Estamos ya interactuando con información de a poco, o sea, esto no es un proceso rápido para ingresar, porque tampoco la información podemos generarla de forma mágica, tenemos que tener estaciones meteorológicas en superficie, esto combinado con los modelos globales que tenemos y utilizamos, tenemos que hacer una información específica para el sector. Entonces, para decirles si va a haber helada en esta semana que viene, por decir, tenemos que generar esa información para que ellos puedan tomar previsiones. Y el acercamiento más fuerte que hemos tenido es directamente con el sector productivo, con la gente que produce, a través de los dirigentes de las organizaciones sociales, los cuales se preocupan por la gente que alberga su organización. Entonces, a través de ellos hemos llegado un poquitito mejor, por decir, estamos trabajando con el Chaco, con Caraparí, Yacuiba,
Villamonte estamos ya ingresando también. Entonces hemos emplazado, implementado unas estaciones y con ello vamos monitoreando de poquito a poco lo que es el clima para ellos, entonces para poderles dar una información. Ellos ahora ya tienen la exigencia, nos dicen, mándenos la información, queremos saber qué vamos a hacer si ya se ha retrasado la lluvia, pero cuándo va a haber disponibilidad de lluvia para que nosotros podamos hacer una siembra, ¿no? Ellos necesitaban esa información, era urgente. Ahora, ¿cuán precisa puede ser la información del clima, del CENAMI, en este tiempo en el que tenemos este cambio climático, esto que nos tiene a todos medio, ¿no es cierto?, medio locos, porque por ahí, por lo menos en La Paz, sale el sol, después hace frío, después llueve o después graniza, hay que salir con todo, como dicen, ¿no?, con el abrigo, con el impermeable, el paraguas. Pero ¿cuán precisa puede ser la información del clima? No solamente para el área rural, lógicamente en general, para el área urbana también, porque a veces pueden ocurrir esas desgracias que nos pasó en la riada del 2002, ¿no? Exacto, sí. Nosotros dependemos del análisis de un modelo global que es el GFS, el americano, que regenta nuestro territorio, en realidad Sudamérica. Entonces nosotros trabajamos con ese modelo. Sin embargo, nuestros países, pues altiplano, valle, el oriente, tenemos valles medios, valles bajos, parte trópico medio cálido en algunos sectores, en Potosí encontramos tipos de climas. Entonces este modelo casi no se ajusta a veces en algunas épocas del año. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros tampoco contribuimos a este modelo con datos, porque nuestra red de estaciones es poco densa. Entonces el modelo es como una pequeña caja, por decir, donde introducimos los datos y esto se va licuando, se va transformando en una predicción que nos sale, en un pronóstico. Y eso a veces como país no contribuimos mucho, entonces por eso quizá algunas veces nuestros pronósticos no son tan acertados, no es porque no tengamos la capacidad, tenemos un concepto de lo que tenemos el modelo experto, que son la gente que ha trabajado muchos años, ellos conocen, pero aún así el modelo a veces nos es muy engañoso, entonces tenemos que buscar otras metodologías, por eso a veces es que decimos va a llover y a veces no llueve, pero no es porque realmente nosotros estamos fallando, a veces el modelo a veces nos da una perspectiva que parece ser muy cierta, pero al final no es. Entonces, ese ajuste de modelo también lo estamos trabajando ya, estamos trabajando con la Universidad Mayor de San Simón, desde el año pasado estamos en conversión para poder bajar la escala de este modelo, que es más o menos de 50 kilómetros la grilla, bajarlo a 5 kilómetros, ya vamos a tener una información mucho más específica para trabajar. Entonces, en ello estamos trabajando, hemos incorporado nuestro plantel personal, nuestro recurso humano, personas que han estudiado la carrera de física, ciencias de la física, que ellos conocen un poco más de aquel sistema atmosférico que como meteorólogos a veces nos hemos dedicado solamente a un pronóstico. Pero ese concepto del modelo experto más estos jóvenes físicos que han ingresado con el nuevo concepto, entonces lo vamos a fusionar y además de eso con esto vamos a fusionar los saberes ancestrales, porque ello es bien importante, la gente sabe en el campo, entonces esa fusión de conocimientos nos va a dar un mejor producto, pero ello es un trabajo así, de hormiguita, poco a poco. Qué increíble, ¿no? Yo recuerdo que había un jardinero en la casa en Tarija que era un señor, un campesino, ¿no? Natalio se llamaba, quien recuerdo con mucho cariño, él ya falleció, pero él te decía exactamente cuándo iba a llover, cuándo iba a granizar, y las veces que él decía se cumplía. Entonces uno se pregunta, ¿y cómo saben? ¿No? Ustedes han estudiado para ello, pero en el caso de Natalio, por ejemplo, él no estudió y él decía, no, yo sé, me molestan los huesos, en fin, él tenía una manera de conocer, ¿no? Y como usted dice, la gente del campo también se da cuenta cuándo sus sembradíos van a tener o no éxito, pero necesitan la ayuda del CENAMI. Exactamente. Esa fusión de conocimientos es muy importante. Hemos hablado con los pobladores, muchos de ellos han aportado mucho. Hemos tenido un proyecto llamado Pachaetiña, Pachayacha, y que hemos compartido con Perú. También CENAMI se llama allá la institución. Hemos trabajado con ellos y hemos incorporado estos conocimientos. Entonces, pero hay que trabajarlo.
La fusión de desconocimientos a veces es un poco complicado, pero ya poco a poco trabajando con gente que realmente le interesa generar información para el sector, claro, va a integrar esa información. Entonces, los conocimientos ancestrales de nuestros abuelos son muy buenos. O sea, tienen una intuición de decir esto, ven un indicador, es la intuición, ¿no? Entonces, por eso yo les digo siempre a los colegas de pronosticadores del CENAMI, tienen que tener también esa intuición. Sí, es verdad. O sea, el modelo te da, pero tu intuición, ¿qué dice? Como por ejemplo ahora, yo siento humedad en la sede de gobierno, en La Paz. Siento humedad, te da la impresión de que va a llover, pero el CENAMI te dice, no, no va a llover, por lo menos hoy no sé, en los próximos días. El comportamiento del clima ha cambiado mucho estos últimos años. Exactamente, sí. Cambió. Ya comentaba con algunos alcaldes, la distribución tanto espacial y temporal de la precipitación, o sea, de la lluvia, ha cambiado. En algún sector está lloviendo fuerte, pero en el sector está seco. Sí. ¿No? Entonces, eso ha cambiado. O lo que tiene que llover en un mes, por decir, 100 milímetros de agua que se acumula en un mes, pero que llueva en una semana sí o el otro día sí, entonces en un mes se acumula eso era beneficioso. Sin embargo, ahora en un día te puede caer los 100 milímetros y eso no te sirve, porque tienes escorrentía, no hay infiltración y luego viene la radiación solar, se evapora y esa agua no te ha servido. Ah, mire. Entonces, en el campo eso es muy importante. No, uno cree, sí, está lloviendo, qué maravilla, nuevamente las represas van a estar llenas de agua. Exacto. No es tanto así por lo que usted nos explica, ¿no? Es así, o sea, esa distribución ha cambiado de la precipitación. Claro. Entonces yo les decía al interventor de EPSAS, al ingeniero Iraizos, eso está pasando, o sea, tenemos que acumular el agua para poder prever. Sí. No podemos ser tan exitistas de decir, si ya está lloviendo, entonces los embalses ya han recuperado. Ahorita ¿no? estamos recuperando. Exacto, decir, sí, falta. Sí, falta todavía, claro, ¿no? Claro. Porque tenemos todavía el mes de enero que estamos ahora, el mes de febrero, el mes de marzo, que va a haber una recarga. Pero sin embargo, nosotros como ciudadanos tenemos que tener conciencia de manejar bien este recurso, de no ser malgastadores del recurso del agua, porque a veces decimos, lloví, sí, lo gastaremos, y después en la época de estiaje, cuando no hay lluvia, ahí es donde los embalses, sí, entonces van bajando, y entonces nosotros tenemos que aprender a vivir con esa costumbre de poder racionar el agua. Desde 2016, yo me incluyo, hemos aprendido a racionalizar Exacto. el uso del agua, y eso es verdad. Y yo me he quedado con eso, ¿no? Por ejemplo, reutilizo el agua de la lavadora, si se quiere, para ciertas cosas. Una vez que se lava la ropa, ¿no es cierto? Hay que reutilizar, etcétera. Entonces, ese es un tema también de educación, ¿no? Que habría que estar permanentemente recordándole a la gente, porque tenemos la memoria muy frágil en ese aspecto. Así es. ¿No? Ahora, el cambio climático. ¿Qué está pasando en el mundo? Porque este es un tema no solo de Bolivia, esto es general. Y muchas veces uno escucha y dice, también es mi culpa, porque yo he contribuido mal a mi casa grande, ¿no? Que es la tierra, que es el mundo, si se quiere. Entonces, ¿qué está sucediendo? ¿Es así realmente? ¿Es culpa de nosotros los humanos? ¿O es algo que se tiene que dar a lo largo de los siglos? De forma natural siempre el planeta, nuestro planeta Tierra, ¿no? Ha sufrido estos cambios. Sí. Pero de forma muy cíclica, digamos, que ha tenido sus tiempos. Sin embargo, nosotros como seres humanos hemos pisado el acelerador y estamos acelerando estos ciclos, ¿no? Con nuestros pequeños hábitos diarios que tenemos en el uso irracional del agua que muchos a veces utilizamos, la deforestación que tenemos en algunos parques, en algunas reservas, tenemos, sin quererlo hacemos o queriendo, no lo sé, pero eso implica un cambio en todo. Entonces, en los pequeños hábitos, te decía, mira, hace tiempo, de muchos años atrás, hablamos, no utilizábamos tanta bolsa, nosotros las bolsas nylon, el plástico, ¿no? Pero en esta última década hacemos tanto uso para comprar un pan, una bolsa, para comprar un tomate, una bolsa. O sea, tiramos la basura, que eso no es tan degradable la bolsa. Si tú viajas al campo, vas a ver botellas de plástico, vas a ver bolsas. En vez de tener en la planta las hojas que realmente deben tener, están las bolsas. Entonces, esos pequeños hábitos van sumando a esto de lo que llamamos cambio climático. Son nuestras acciones que van sumando poco a poco y poco a poco.
Si nosotros tuviéramos ese pequeño hábito de decir, no lo hago, mejoraremos, nosotros podemos desacelerar. Es como cuando tú manejas un vehículo, quieres llegar rápido a un destino, aceleras, pero puedes desacelerar. No, es irreversible esto, pero sí podemos desacelerar con nuestros hábitos, de mejorar nuestra forma de vivir, de utilizar menos plástico, de hacer un buen uso de nuestros recursos hídricos. Vamos a poder mejorar, utilizar el agua para poder regar, por decir, exacto, ¿no? Entonces vamos a tener plantas, vamos a tener algún para tipo el mismo de baño, para limpiar, exacto, ¿no? Entonces, ¿no? Esto va a producir, si ponemos, hacemos la forestación y deforestación en algunos lugares, vamos a tener el ciclo hidrológico, va a haber evapotranspiración, las plantas evapotranspiran, ello genera pues la humedad para que tengamos nubosidad y esta nubosidad se convierte en lluvia. Entonces, nosotros podemos mejorar, eso es posible, pero con los hábitos que tenemos hasta ahora de, si tú sales a mediodía a ver las calles, en los restaurantes están llevando la gente su comida, está llevando, todo es en bolsa. Entonces no tenemos, y si tú ves la basura, todo es bolsa. Todo es común. Entonces no es degradable eso. Le vamos a sellar los sanitarios, años, dice, más de 100 años. Imagínense, ¿no? Entonces, una bolsa tarda más es de más 100 que años. nosotros, viven más que nosotros. Entonces, ese cambio de hábito quizá desde los niños nos hace falta para poder decir, podemos mejorar. Sí. Nuestro ciclo de agua, podemos tener retroalimentación, regar las jardineras, pero con agua reciclada, reutilizada, podemos hacerlo bien, pero eso es un trabajo continuo que tenemos que ver, ¿no? Totalmente. Una educación. Ahora, digamos, podemos estar tranquilos en este lado del país, bueno, hablaremos del país en general. ¿Va a llover hasta marzo? ¿Es así en todo Bolivia o solamente en el occidente, no así en el sur, tampoco en el oriente? Sí, las predicciones que tenemos sí son para que todo el territorio tengamos lluvias. Como te decía, la distribución espacial y temporal ha cambiado. Me mandaba un informe el viceministro de Agua Potable y Saneamiento Básico, el ingeniero Carmelo Balda, que en Culpina, por ejemplo, nosotros es el sur del país, en Chuquisaca, sí. Culpina no ha llovido mucho por sectores, pero por algunos sectores colindante a Culpina sí ha llovido. O sea, esto es un efecto que, digamos, nosotros como Senami no podemos hacer tan predecible, digamos, el pronóstico, porque nosotros lo hacemos de forma general, como decía. Exacto. El modelo es muy grande, la escala, entonces no llegamos a esto, pero sin embargo contribuimos con la información que tenemos a través del Servicio Nacional de Meteorología y Hidrología para poder dar una información que pueda hacer posible de poder prever algo en el futuro, o sea, en los próximos días, las semanas que vengan, ¿no? Para tomar decisiones. Por ejemplo, lo sucedido el 2002, esa gran tragedia que no me la olvido en La Paz, que se llevó tantas muertes, tanto dolor, ¿se podía haber prevenido? Es decir, ¿se podría haber dicho a la alcaldía, por ejemplo, no sé, díganles a los ciudadanos que no vayan por ciertas zonas porque se nos viene una lluvia terrible, o con la naturaleza no se puede hacer mucho, ¿no? Es impredecible. Claro. Estos fenómenos, el granizo, por ejemplo, es un fenómeno muy puntual, un fenómeno atmosférico muy puntual. Tendríamos que tener una tecnología muy avanzada, son radares los que tendríamos que incorporar, por eso el municipio el año 2000, finales del 2013, inicios del 2014, incorporó un pequeño radar, con el cual se hacía el monitoreo de detectar granizo. Se trabajó muy bien en el municipio de La Paz, ¿no? A consecuencia de este evento que hubo en el año 2002. Entonces, para poder prever esto, generó un sistema de alerta temprana, para una unidad de estos para poder monitorear este tipo de eventos. Y este tipo de tecnologías radares nosotros tenemos que incorporar a nuestro país. ¿Y eso es muy caro? Claro, carísimo, son más o menos $3 millones. Pero el costo-beneficio es a la larga te da beneficios, claro, porque si tú detectas el granizo para un sector productivo, altamente productivo, le va a entrar granizo, puedes detectarlo a corto plazo, más o menos 2 horas, puedes avisar para que puedan prever aquello, ¿no? Exacto. Puedan proteger los cultivos de alguna forma, pero eso es una actividad cultural que tienen que practicar nuestros productores, ya tienen que prever, entonces se puede. Entonces ya no pierdes, de perder se va a perder porque a algunos siempre le va a pillar.
pero ya no vas a perder como cuando pierden, cuando le caigan y todito se va. Yo siempre he tenido una duda y aprovecho para preguntarle. En Tarija caen granizos, por lo menos cuando yo vivía allá, no le miento, del tamaño del huevo, de un huevo. Es decir, hay gente que ha fallecido cuando le ha caído en la cabeza ese tipo de granizo. ¿Qué comportamiento tiene que tener, digamos, en ese momento algún lugar para que caigan granizos de ese tamaño, ¿no? Tan dañinos y que además que los cultivos los destrozan, por supuesto? Inicialmente hay un calentamiento, ¿no? Un calentamiento, una radiación fuerte que cae por el sector, hay evaporación o evapotranspiración, se genera humedad, genera una nubosidad, una nube muy particular que se llama cumulonimbus. Eso es de desarrollo verticales desde más o menos la base hasta su cima, es de 10 kilómetros más o menos la altura. Entonces esto genera este tipo de fenómenos de granizos. Y en Tarija se puede dar un enfriamiento tan rápido que la partícula no se desintegra tan fácilmente y cae de ese tamaño de partícula. Entiendo. Comúnmente cuando está subiendo el ascenso del aire y otros están bajando, se choca y se van volviendo fragmentos más pequeños, pero sin embargo no les da tiempo y se caen los fragmentos más grandes. Entonces, sí, esto es muy peligroso. Entonces, este tipo de eventos sucede no solamente en Tarija, sino en el altiplano también sucede, pero como no hay reporte de la gente de este tipo de fenómenos. Pero ahora con ustedes, ya que van a tener esa cercanía, imagino que van a tener ya más reportes al respecto, claro, de un lado y del otro. Exactamente, estos convenios con los municipios implican la generación de información conjunta y el poder transferir esta información para poder tomar decisiones. Entonces, esta interacción sirve mucho para poder prevenir algún daño que pueda causar este tipo de fenómenos, principalmente a la humanidad y a los animalitos, porque hay ganado, hay ovejas que se tienen por algunos sectores y mueren por ese tipo de eventos, porque les pesca en el momento menos propicio. Eso es ¿no? cierto. De repente está soleando y empieza a enfriar y por eso digo, no da tiempo de un nada. desarrollo vertical a veces muy repentino, entonces no da tiempo para reaccionar, pero este tipo de tecnología, como te hablaba de los radares, nos puede ayudar a detectar y poder informar. Obviamente esto cuesta, pero estamos en un proyecto con ello, esperemos podamos llevarlo a cabo y poder tener por lo menos unos 3 o 4 de estos radares para poder dar mejor información y detectar este tipo de estos fenómenos. Y ojalá nos venga a dar esta buena noticia aquí a Red Compañera Mundo cuando así sea. Lo vamos a hacer, estamos trabajando en aquello, sí, como Cenami sí estamos trabajando, porque como te decía, los productores necesitan de esta información. Perdemos mucho, no solamente ellos, sino nosotros, porque no producen bastante papa. No comemos. Nosotros no comemos, o encarece mucho el producto. Todo eso es un efecto dominó que pasa. Exactamente. ¿No? ¿Qué le puedo decir? Muchísimas gracias. Hemos aprendido no sabe cuánto. A veces por la premura, nosotros que estamos en la prensa, entramos a lo preciso, que es no va a llover, no va a llover, qué comportamiento. No, pero hay que conocer más del trabajo que realiza el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología y es muy importante, o sea que lo felicito, a seguir adelante. Muchísimas gracias, sí, estamos siempre para poder informar. Estas entrevistas son muy buenas para poder interactuar con el público que nos escuche y sepan cómo es el trabajo de nuestra institución, el Servicio Nacional de Meteorología y Hidrología Cenami. A seguir trabajando entonces por el país. Gracias nuevamente. Hacemos nosotros una pausa, ¿sí? Una pausa pequeñita y volvemos enseguida. Nos aguarda.